Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy voy a hablar de los atracones. Si sos una persona que tiene atracones de comida en cualquier momento del día o de la semana o en el transcurso de manera continuada, vas y comes de manera descontrolada y exagerada cierta cantidad de alimentos, tenés esa sensación de que no podés parar, de que perdés el control, significa que tenés atracones. Es normal, a mí también me pasó. No llegué a comerme una docena de alfajores, pero sí tuve atracones de comerme por un momento cierta cantidad de alimentos en donde tenía esa sensación que perdía el control y lo hacía por ciertas causas que les voy a explicar ahora. Así que si sos una persona que tiene estas conductas, es normal, nos pasa a todos, lo hicimos alguna vez o lo hacemos de manera continuada. Te voy a explicar qué son, cuáles son las causas, por qué se dan y cómo resolverlo, porque absolutamente como todo en la vida tiene una resolución. Yo te voy a explicar lo que a mí me sirve, lo que yo aprendí, lo que fui viendo, estudiando y experimentando con la gente y experimentando conmigo misma. Entonces, toda esta información les voy a traer hoy. Bien, primero que nada, saber qué son los atracones. Son unas conductas en donde yo por algún momento estoy consumiendo de manera exagerada y descontrolada cierta cantidad de alimentos o un alimento específico y tengo esa sensación de que pierdo el control, de que no puedo parar y de que tengo que comer. Si les pasó, me vas a entender, a mí también me pasó. ¿Cuáles son las características? Por un lado, tener esa sensación de que al principio es placentero, es positiva, porque ya les voy a explicar, está asociado con una emoción o con con buscar aplacar cierto pensamiento o cierta emoción o cierta angustia. Por eso al principio es placentero, aparte de que a nivel fisiológico y a nivel cerebral le estoy dando a mi cuerpo ciertas cantidades de azúcar o de grasas saturadas o de sal, que por supuesto me genera placer al principio, pero después me genera culpa, angustia y malestar. Entonces, por un lado, al principio cuando empiezo a comer, genero esa sensación de placer y es positivo, pero después termina siendo negativo. Por eso entender que esto es una conducta, termina siendo un trastorno y termina siendo algo negativo. Por eso lo tengo que resolver, porque después me termina dando culpa, me termina dando angustia y termino cayendo en emociones que son negativas, que son bajas por tener este tipo de conductas. La velocidad de la ingesta es una de las características de los atracones. Cuando tenemos atracones no voy a comer de manera pausada, de manera tranquila, sino que estoy comiendo, tragando una cosa tras otra de manera rápida. La velocidad de la ingesta es una de las características de los atracones. La pérdida de control, esa sensación de que no puedes controlar, de que no puedes parar y comer una tras otra lo que estés comiendo, y perdes el control, no puedes controlarlo y no puedes parar, también es una de las características de los atracones. La conciencia alterada, no sé si les pasó, a mí sí me pasó, que es como que entras en un trance, en esos momentos es como que te entras en un... no sos consciente, lo haces de manera inconsciente, estás en un trance comiendo y perdés el registro del lugar, perdés el registro del tiempo, perdés el registro de tu conciencia. Es como que entras en un trance, en un momento en donde estás ingiriendo los alimentos, generando esa secreción de placer al principio y después cuando termine viene la culpa y la angustia. Otra de las características es la frecuencia. Si sos una persona que lo hace una vez cada tanto, en alguna ocasión particular, en algún cumpleaños o en algún momento, no vendría a ser un trastorno, pero si lo haces de manera continuada todos los días, pasando un día, ahí sí es cuando ya entra este trastorno por atracones, porque tiene una frecuencia en tu vida, en tu semana, en tu día a día. Los alimentos que se consumen durante los atracones por lo general no nos dan atracones de ensaladas, atracones de pollo, atracones de comida sana, sino que los atracones son con comidas que tienen excesos en azúcares, excesos en sales o en grasas saturadas, porque son esos alimentos que tienen mucha palatabilidad y que nos dan placer a nivel cerebral. Y las cantidades, cuando yo tengo un atracón no me como un alfajor, no me como 2, me como 10, me como 20. Cuando yo tengo un atracón no como una pequeña cantidad de manera rápida y ya está, sino que como grandes cantidades de manera exagerada con una sensación de pérdida de control. Estas son las características de los atracones. Si vos te identificas con algunas de estas es porque tenés estas conductas, y entender que no es algo positivo a lo largo del tiempo, termina siendo un trastorno que a nivel físico te genera enfermedades y a nivel mental también.
Entonces, entender cuáles son las causas, por qué se da esto y cómo se puede resolver es lo más importante para que puedas salir de estos estados, salir de estas conductas que no son sanas. Y ahora te voy a explicar cuáles son las causas de los atracones, por qué se dan. Normalmente es lo que yo vengo viendo y lo que aprendí, lo que vi en mi cuerpo y lo que veo en la gente con la que trabajo. Yo soy profe de educación física, tengo un gimnasio. Entonces, ¿cuáles son las causas de los atracones? Por lo general se dan cuando las personas hacen dietas extremas o dietas estrictas. La famosa dieta keto, que no puedes comer ningún hidrato, sacas todos los hidratos y solamente comes proteína. ¿Qué pasa? En el tiempo no se puede mantener esto, vas y te comes todos los hidratos que no comiste durante la dieta. O cuando haces dietas estrictas, los ayunos intermitentes o no comer durante cierta cantidad de tiempo o comer porciones muy pequeñas, obviamente eso no se puede mantener en el tiempo, te da mucho hambre y después vas y te comes todo lo que no te comiste en ese tiempo. ¿Qué pasa también? Cuando hay sensaciones intensas de hambre, sentís mucho hambre, vas y te comes todo lo que se te cruza. O por ejemplo, cuando tenés ciertos sentimientos, pensamientos y emociones, tristeza, angustia, ira, depresión, lo que sea, y como consecuencia o para aplacar esas emociones, vas y te comes todo lo que encontrás y reducís ese malestar por ese momento, por ese periodo de tiempo, y después vuelve a aparecer. Que esta, desde mi caso, es una de las causas que yo más vi y que yo más experimenté cuando yo me siento de cierta manera mal, angustiada, con tristeza, con depresión, con lo que sea, y como consecuencia de esta emoción, para aplacar esta emoción, yo fui y comí y logré aplacar la emoción, hice una relación, pensamiento, emoción y conducta. Grabé eso en mi subconsciente y lo empecé a repetir. Una vez que lo empezás a repetir, se hace de manera constante y se incluye como hábito en tu vida. Cuando lo incluiste como hábito, cuando lo incluiste como un patrón de conducta, ahí es cuando es el problema. Porque cada vez que vos te sientas mal, con angustia, con estrés, con depresión, con ira, o la emoción que vos hayas asociado con esa conducta, vas a ir y vas a tener un atracón. ¿Está mal? No, no está mal, es algo normal que las personas hacemos, es una herramienta que utilizamos para aplacar, disminuir ese malestar interno, mental, físico y emocional, pero lo que hay que hacer ahora es cambiar esa conducta. Si yo ya sé que las causas son porque me siento de esta manera, porque estoy mal, triste, angustiada, con estrés, o con una sensación intensa de hambre porque vengo haciendo estas dietas estrictas que no son beneficiables para nadie, entonces ahora tengo que entender que yo acostumbré a mi cuerpo, a mi mente, a resolver, gestionar estas causas comiendo de esta manera. Entonces hay que cambiar y resolver esto, tanto las causas como la conducta. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de los atracones? ¿Cómo lo resolví yo y cómo es lo que yo entendí y aprendí a lo largo de todo este año que empecé a trabajar más con estos temas? Ya sea atracón, sobrepeso, obesidad, depresión, ataque de pánico, cualquier cosa que te esté pasando en tu mundo externo, en tus conductas, en tus resultados, tenés que ir a la causa. Hay algo que desencadena, es decir, ¿qué es lo que me lleva a mí a actuar de esa manera? ¿Y cómo voy a saber yo qué es lo que me llevó a mí a actuar de esa manera? Haciéndome consciente, viendo, saliendo como si fuera un observador de mi vida y viendo qué es lo que a mí me llevó, qué es lo que yo estaba pensando en ese momento, sintiendo en ese momento en el cual yo decidí tener esa conducta y responder con esa conducta, gestionar esa emoción y ese pensamiento con esa conducta. Te tenés que hacer esa pregunta, sentarte, escribirla, tener un momento para vos y poder ser consciente de qué es lo que vos estabas pensando y sintiendo en ese momento la primera vez cuando tuviste ese atracón, y desde entonces empezaste a repetir esa conducta. Me pasó, por ejemplo, cuando yo me siento ansiosa, cuando tengo algún problema que no puedo resolver, cuando yo me siento triste, lo que hago es ir y comerme lo primero que se me encuentre, tener un atracón de cosas dulces. En mi caso, que yo soy más dulcera, como muchas cosas y cantidades de dulce. Entonces, yo entendí y me di cuenta que cada vez que yo me sentía mal o tenía algún problema o no podía resolver algo, lo que hacía era ir y comer lo primero que se me encontraba en la cocina, pero de algo dulce. Entonces yo ahí hice una asociación de tristeza, angustia, estrés, la emoción que yo sienta con esta conducta de atracones. Puede ser que te pase a vos, al contrario, sentís ira, te enojas, tenés una pelea, te frustras por algo y vas y tenés el atracón.
O por ejemplo, hay personas que tienen mucho estrés o los ataques de pánico. El ataque de pánico es tener miedo a algo específicamente y pensar en eso todo el tiempo. Entonces voy y tengo un atracón. Cuando vos tenés esos problemas, esos pensamientos y asociaste con esa conducta, ahí es donde estás descubriendo cuál es la causa. La única persona que va a saber cuál es la causa sos vos, yo no puedo saberla. Para que vos puedas saber la causa te tenés que sentar, hacerte estas preguntas, escribirlas, pensarlas, razonarlas, darte un tiempo para que puedas descubrir el momento en que vos empezás a tener esta conducta, porque no naciste con atracones, en algún momento de tu vida empezás a tener esta conducta y fue cuando asociaste ese pensamiento, esa emoción con esta respuesta. Entonces, tenés que ir a la causa, hacerte consciente, fijarte desde cuándo tenés esa conducta, qué pensabas, qué te pasó, qué emociones tenía, y ahí es cuando vos haces la asociación. Entonces, por un lado vamos a resolver la conducta, es decir, reemplazar esos momentos donde vos tengas ansiedad, estrés, tristeza, angustia, la emoción que tengas que la hayas asociado, por otra conducta. ¿Qué hacer? En mi caso, lo que yo hice fue empezar a entrenar. Cada vez que yo me siento mal, entreno. En vez de ir a comer, me iba a entrenar, me iba a correr, me iba a andar en bici, me iba al gimnasio. Por lo general, siempre es el mismo momento donde tenés los atracones, o a la siesta, o a la noche, o a la mañana, cuando te estás sintiendo de esa manera. Entonces, lo primero que vas a hacer es reemplazar esos momentos donde vos sabés que tenés el atracón, y vas a cambiar la conducta, te vas a ir a pasearlo al perro, a dar una vuelta a la manzana, te vas a ir a entrenar, te vas a ir a hacer algo, obviamente algo que te sume a tu vida, a tu cuerpo, a tu mente, para poder reemplazar esa conducta que es destructiva y que no es sana. Por un lado, por la parte externa y física, y por otro lado tenés que resolver la causa. ¿Qué es lo que te está causando tristeza, angustia, malestar, depresión? Tenés problemas con tu pareja, problemas con tu trabajo, problemas con tus relaciones, con tu mamá, con tus hijos, tenés un problema interno vos mismo, ¿qué es lo que está pasando con vos, que estás teniendo esos pensamientos o esas emociones y que te generan esa conducta? Tenés que resolverte internamente y mentalmente. ¿Qué es lo que hago yo? Terapia, coaching, psicólogo, psiquiatra, terapias holísticas. La terapia que a vos te sirva y te sume, tenés que probar obviamente qué es lo mejor para vos, qué te resuelve y te ayuda a vos y resolver esa causa interna. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que tu pareja, tu trabajo, tu jefe no lo vas a cambiar, pero sí podés cambiar sobre lo que vos tenés control, que son tus pensamientos, tu percepción frente a eso, tu reacción y respuesta frente a eso. Entonces, si hoy estás teniendo esas emociones negativas, por así decirlo, emociones bajas, y asociaste esta conducta, tenés que ir sobre la causa, que son esas emociones bajas. ¿Por qué tenés esas emociones? ¿Por qué estás pensando de esa manera? Tenés que tratarla, escribirla, hacer terapia, hablarlo con alguien para que puedas resolver esas emociones, que no sé específicamente cuál es tu punto específico, déjamelo en los comentarios, cuál es tu problema particular, para que yo pueda ver y ayudarte de manera más específica y hacer un video de manera más específica ayudando a tu causa particular. Pero tenés que ir a tratar esa parte interna de pensamientos y emociones por un lado, y por otro lado cambiar y reemplazar esa conducta. En vez de ir a comer, hacer algo productivo para tu salud. En este caso, el movimiento físico es la manera en que yo siempre intervino estas emociones. Así que teniendo ya estos conceptos, trabaja por un lado, hacete consciente de cuáles son las causas, cuáles son los pensamientos y las emociones que estás teniendo que te llevaron a asociar con esa conducta. Reemplazar la conducta del atracón por un movimiento e ir a trabajar la parte interna mental de emociones, de pensamientos, para gestionar eso, por qué te está pasando eso, por qué estás pensando así, por qué estás sintiendo así, con cualquier tipo de terapia, persona profesional que te pueda ayudar referido a ese tema, a ese pensamiento, a esas emociones. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Si ya sos una persona que me venís escuchando, que querés dar un paso a arreglar estos temas, atracones, sobrepeso, mentalidad, cambio de hábitos, autoestima, todo lo que yo vengo trabajando desde hace 8 años como profe de educación física, como mamá, como deportista, lo que tengo es una sala en donde las personas entran, me hacen preguntas. Puedes entrar a la sala, hacerme una pregunta referida a tu objetivo particular, o si ya querés trabajar uno a uno conmigo, tener un asesoramiento, acompañamiento, poder salir de la situación en la que estás, construir los objetivos que sí querés y que no puedes hacerlo, puedes ir al coaching uno a uno conmigo, o si no, tengo un taller en donde bajé mis 8 años de conocimientos y experiencia, y también son 4 sesiones por Zoom online, para que puedas aprender de manera mucho más reducida todo lo que yo aprendí y lo que a mí me sirvió para llegar a donde estás y para resolver todo este tipo de problemas. Bien, te dejo abajo mi link de WhatsApp, mi Instagram, escribime para que puedas
pasar al siguiente nivel, dar un cambio en tu vida, lograr los objetivos que querés y que hasta el día de hoy no pudiste lograrlos. Les mando un beso enorme, nos vemos mañana en el próximo video.